vamos a hacer un video para mostrar la manera de simular de manera fasorial sistemas eléctricos de potencia utilizando la herramienta MATLAB, específicamente Simulink. Para ello, bueno, vamos a comenzar por abrir efectivamente el programa mencionado, dándole clic a este icono. Ya yo lo tengo abierto aquí minimizado, así que lo voy a ampliar. Aquí está, esta sería la pantalla inicial de acceso a la herramienta MATLAB, y nos interesa específicamente comenzar con Simulink. Como ven ustedes, al hacer clic sobre este icono, tendremos la ventana que representa el menú principal de Simulink. Dentro de este menú principal vamos a buscar el icono que lleva por nombre Simscape. Dentro de este icono, al darle clic, un par de clics, aparecen a su vez 5 iconos adicionales en un submenú. Dentro de estos iconos, el que nos interesa es el que dice Sim Power Systems. Entonces le damos un doble clic y ahora sí tenemos este menú que aparece acá, donde hay 9 iconos, pues corresponde al menú principal de la herramienta Simulink, que es la que nos vamos principalmente a utilizar para simular la red eléctrica que estamos conversando. Vamos a comenzar entonces a crear un nuevo caso. Eso se hace a través de hacer clic en el icono New Model, ¿no? Que está dibujado como una hoja en blanco. Hacemos clic, inmediatamente aparece nuestra ventana donde procederemos a hacer toda la simulación, y a partir de este momento pues entonces vamos a comenzar a construir nuestro sistema. Ahora, ¿qué sistema vamos a simular? Bueno, para ello escogí un sistema muy sencillo de implementar, un sistema que veremos en pantalla en este momento. Aquí está, como ven, un sistema muy simple de apenas 2 barras, una línea de transmisión, 3 cargas y un generador con su respectiva fuente. Entonces vamos a representar este sistema eléctrico en la herramienta que nos compete, en este caso Simulink. Regresamos entonces a nuestra pantalla de simulación, a nuestra herramienta de simulación. Vamos a buscar de nuevo el menú de Simulink, aquí está, y entonces ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar a construir el diagrama unifilar. Bien, para ello nos ubicamos dentro del menú principal, en el menú que dice, en el submenú, en el icono que dice Electrical Sources. Inmediatamente le damos un doble clic y aparecen, como ustedes ven, 7 distintas posibilidades, 8 distintas posibilidades que representan fuentes que pueden ser utilizadas en sistemas eléctricos. De ella, la que vamos a tomar, la que nos interesa, es la que dice Three Phase Source, y la manera de incluirla en nuestra ventana de simulación es: se paran encima del icono, presionan el botón izquierdo del mouse, lo dejan presionado y arrastran hasta la ventana. Vean cómo inmediatamente aparece en nuestra ventana la fuente identificada con el nombre de Three Phase Source. Inmediatamente regresamos al menú principal de Simulink. Debemos regresar a Sim Power Systems. Le hacemos un doble clic aquí de nuevo. Vean que regresamos al menú principal, y ahora para poder dibujar lo que son las líneas de transmisión y las cargas necesitamos otro elemento, otro icono. Ese elemento se encuentra, valga la redundancia, dentro del icono llamado Elements. Doble clic. Y ahora nos vamos a poner a ubicar dentro de todos los iconos que estamos viendo, dentro de todos los gráficos, las figuras. Hay uno que nos interesa, que es básicamente este que está acá. Three Phase Series RLC Branch. Pues lo arrastramos hasta la ventana como hicimos con la fuente, dejamos el botón izquierdo del mouse presionado mientras arrastramos el icono, y ahí lo tenemos sobre nuestra ventana de simulación, ¿no? Muy bien. Con este elemento podemos modelar tanto las líneas de transmisión como las cargas a posteriori. ¿Por qué? Bueno, recuerden que nosotros la primera aproximación que vamos a hacer con las cargas es simular que son impedancias constantes, o sea, son elementos R y L y eventualmente C en serie, con lo cual este mismo elemento nos va a servir para modelar tanto líneas como las cargas. Ahora, si bien para nosotros las barras o los nodos serían simplemente los elementos donde confluyen más de un dispositivo conectado a la red, en Simulink es algo un poquito más elaborado, puesto que estos elementos consisten los puntos donde se pueden hacer mediciones de voltaje y corriente. Por esa razón, nosotros necesitamos agregar 2 elementos que representen a las barras dentro de nuestra ventana de simulación y que además permitan, como dije antes, hacer mediciones. ¿Cómo implementamos esto? Bueno, regresamos al menú principal de Sim Power Systems,
Y aquí nos ubicamos a su vez en el menú Measurements, que está acá. Le damos un doble clic y vamos a tomar entonces el icono denominado Three Phase VI Measurement. De nuevo lo arrastramos hasta nuestra ventana de simulación y por ahora tenemos todos los elementos que necesitamos para construir el diagrama unifiliar del sistema simulado. Vamos a cerrar momentáneamente la ventana de Simulink y vamos a quedarnos con la ventana de nuestro sistema. Entonces vamos a reordenar un poco los elementos. Primero colocamos tal cual para ser consistentes con el dibujo. Fuente con su impedancia equivalente. Barra. Aquí tenemos la línea. Nos faltaría entonces la otra barra y las cargas. Para ello simplemente vamos a copiar la barra número 1. Como digamos la vamos a reproducir de nuevo. A copiar acá. Y luego esta caja la usaremos para construir las otras 3 cargas. Antes de eso vamos a hacer por simplicidad un cambio en la nomenclatura de las barras. Vamos a llamar a esta barra B1 y con esto una vez ejecutado, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a copiar. ¿Cómo se copia en Simulink? Párense encima del icono o elemento que quieren copiar, dejen presionado el botón derecho del mouse y arrastren el elemento hacia donde quieren duplicarlo, ¿no? Entonces en este caso dejamos hundido el botón derecho del mouse, duplicamos acá y soltamos el botón derecho del mouse. Vean, inmediatamente aparece otra barra y ahora incrementando en un número el nombre que le habíamos asignado antes. Entonces, esta era B1, esta es la barra 2 ahora, ¿no? Bien, y ahora pues nos faltaría simplemente las 3 cargas. Vamos a expandir un poco más la ventana de simulación y vamos a proceder a hacer la respectiva copia de la línea como la mencionamos hace unos instantes, ¿no? Botón derecho del mouse, arrastramos hacia donde nos interesa y soltamos. Ahí tenemos entonces la otra elemento para modelar carga. Vamos a rotarla para que la disposición en la ventana de simulación sea un poquito más ordenada. Nos paramos de nuevo sobre el icono, le damos el botón derecho del mouse. Cuando nos aparece el menú, vamos a subir un poquito más para que pueda verse completamente. Acá, a ver, vamos a hacerlo más arriba inclusive. Bien, bueno, no se aprecia mucho acá. Es cuestión de darle en esta ventana, aquí quizás está fuera del rango de la pantalla, aparece a su vez la instrucción Format. Dentro de Format le vas a dar a la opción Rotate Block. Y ahí le vas a dar a Clockwise. Eso inmediatamente va a producir que la ventana se vea, que la figura, el icono rote tal cual como lo estamos viendo. Vamos a cambiarle el nombre tal cual como hemos estado mencionando, carga número 1. Y ahora vamos a copiarla 2 veces para que aparezcan sucesivamente las cargas 2 y 3, ¿no? Carga 2, carga 3. Muy bien, ya tenemos entonces todos los elementos necesarios para nuestro sistema eléctrico de potencia. Antes de unir a través de cables todos los elementos, vamos a hacer una acotación en particular. Noten ustedes que las barras 1 y 2, como dije antes, son colocadas para hacer mediciones. Pero esas mediciones, ¿cómo se ven? Bueno, normalmente en Simulink, si ustedes notan, los terminales de las barras son de 2 tipos. Estos que son como unos cuadraditos, que son las conexiones con los circuitos eléctricos. Y estas 2 especies de flechas nos indican que por acá saldrían las señales medidas, en este caso los 3 voltajes y las 3 corrientes, ABC y ABC, ¿no? A nosotros, digamos, no nos interesaría sacar estas mediciones porque no tendríamos formalmente cómo medirlas o cómo visualizarlas, sino que lo vamos a hacer a través de una manera un poquito más elegante, además concordante con la manera de hacer fasores en Simulink. Entonces vamos a requerir eliminar estas 2 posibilidades de terminales de flechas para extraer mediciones de la barra. ¿Cómo se hace eso? Bueno, nos ubicamos de nuevo en el icono de la barra, le damos un doble clic y fíjense que aparece una nueva ventana donde nos dan indicaciones acerca de lo que está pasando en esa barra, ¿no? Bueno, lo primero que hay que visualizar es, vean acá donde dice Voltage Measurement, aparece Phase to Ground. Ahí esta barra está midiendo los voltajes fase tierra que se encuentran, digamos, de los elementos conectados a este sistema. Pudiese, si yo así lo deseo, tomar la medición fase-fase, pero para efectos de lo que estamos haciendo nos interesa por ahora más la fase tierra. Entonces vamos a dejarla como tal. Y por otro lado vemos que dice medición de corriente. Sí,
pudiésemos haber escogido que no hay medición de corriente. Obviamente nos interesa medirla, entonces la dejamos como yes. Luego vamos a activar o a marcar las casillas identificadas con la frase use a label, ¿no? Que están acá, tanto para voltaje como para corriente. Vean que al hacer eso inmediatamente aparece la posibilidad de una variable donde puedes tú cambiar el nombre de la misma, tanto para voltaje como para corriente, que representa justamente los 3 voltajes y las 3 corrientes medidas. Nosotros vamos a cambiar el nombre para simplificarlo. Vamos a escribir B1 y 1. Muy bien. Fíjense cómo desapareció, comparen esta con esta, desaparecieron ya las señalizaciones para poder sacar las mediciones. Ahora tenemos simplemente las conexiones o los terminales eléctricos y vamos a repetirlo con la barra 2. Entonces nos metemos acá, marcamos las 2 etiquetas y cambiamos nombre a B2 y 2. Muy bien, fase tierra, medición de corriente efectiva, sí, listo. Muy bien, entonces ahora sí ya podemos comenzar a unir mediante cables todos los elementos del sistema eléctrico. Bueno, simplemente para hacer la unión, párense encima de cada terminal, presionen el botón izquierdo del mouse y lleven hasta el segundo terminal, ¿no? Y una vez que hagan eso podrán ir uniendo todos los respectivos terminales asociados a cada elemento del sistema, ¿no? Bien, entonces una vez que nosotros hemos logrado hacer esto, pues ya unimos fuente, 2 barras y la línea. Vamos ahora a comenzar con las cargas. Queremos ponerlas todas en paralelo. Mucho cuidado, mucha atención para unir los terminales adecuados de forma que sean las letras digamos congruentes. Entonces sería A con A. Bien, yo quiero conectar las 3 cargas en paralelo, ¿no? Una forma de hacerlo en Simulink es utilizando ahora la posibilidad de, sobre este mismo conductor, sacar a la fase A de la carga 2 y la fase A de la carga 3. Bueno, para sacar una derivación de un conductor en Simulink, lo que hay que hacer es pararse en el punto donde quieres hacer la derivación, le das al botón derecho del mouse, lo dejas presionado y llevas la conexión hasta el punto que te interesa. Entonces vean como acá vamos a la fase A de la carga 2 y a la fase A de la carga 3. Vean como hemos unido en paralelo las 3 cargas sin ningún problema. Repetimos el procedimiento con las fases B y C y tenemos entonces efectivamente ya la topología mostrada exactamente en nuestro diagrama unifilar de la figura, ¿no? O sea, tenemos exactamente fuente con impedancia, barra 1, línea, barra 2 y las 3 cargas completamente en paralelo. El único detalle que faltaría acá para que la topología estuviese completa sería qué hacemos con los 3 terminales asociados a cada una de las 3 cargas. Bueno, en este caso es bueno recordar que las cargas para efectos de esta simulación van a ser modeladas como impedancias constantes. Al ser modeladas como impedancias constantes, pues obviamente yo tengo 6 terminales para poder, digamos, unir a los diferentes elementos en la red, pero noten que los 3 primeros terminales ya fueron unidos a cada una de las respectivas fases, que en este caso corresponden a la alimentación de las cargas en la red. ¿Qué hacemos con los otros 3 terminales? Bueno, pues simplemente habría que cortocircuitarlos entre sí para formar la delta o estrella respectiva. Bueno, vamos a hacerlo. Unimos los 2 extremos y luego sacamos una derivación del centro y unimos, ahí tenemos ya la Y formada en la carga número 1. Luego vamos a hacer lo mismo con la carga 2 y lo mismo con la carga 3. Listo. Un pequeño error que tuvimos. Vamos a repetirlo simplemente y ya está, ¿no? Ahí tenemos entonces el sistema ahora sí completamente dibujado y con la topología totalmente idéntica a la que nos había propuesto el diagrama a estudiar. Bien, solo nos faltaría entonces introducir los datos para completar la información del sistema. Entonces vamos a comenzar a trabajar con los datos. El primer punto a estudiar tiene que ver con la fuente que está acá, que para hacerlo completo, aquí está, tenemos la tensión interna del generador y la Z del generador, ¿no? Vean ustedes que el dato que se nos informa es que nos dan 116 kilovoltios entre raíz de T3, que corresponde a 66.972 voltios, que en este caso nos informa es la tensión línea neutro de la fuente.
Bueno, partiendo del hecho que el sistema es balanceado, si la tensión fase neutro es esta, evidentemente esta tensión por raíz de 3 corresponderá a la tensión línea a línea, que en este caso, como ya bien vemos, es 116 kilovoltios. Muy bien, si le damos un doble clic aquí al icono de la fuente, noten que aparece un cuadro de diálogo donde se nos piden los datos asociados a la modelación de esa fuente. El primer dato que nos piden es justamente la tensión fase-fase RMS del generador a simular. Ya sabemos, como dijimos antes, corresponde a 116 kilovoltios. Entonces, procedemos acá a colocar los 116 kilovoltios. En segundo lugar tenemos esta casilla identificada como ángulo de fase de la fase A, valga la redundancia. Aquí vamos a prestar mucha atención porque esto puede producir ciertas confusiones o dudas. A ver, al tú colocar en cero el ángulo de fase de la fase A, lo que estás diciendo es que el fasor referencia utilizado para la simulación será justamente la tensión EAN de este generador. Entonces no te confundas por el hecho que estás introduciendo la tensión línea a línea. Es simplemente la manera como Simulink pide los datos, pero la tensión que está siendo utilizada como referencia desde el punto de vista de ángulo corresponde a la tensión fase neutro, puesto que esta es la que lleva asociado el ángulo de la fase A. Entonces, por favor, mucho cuidado con ese detalle que suele confundir bastante. Bien, por otro lado, seguimos adelante, vemos que la conexión interna de esa fuente es una conexión YG. En este caso la letra G significa ground, o sea, Y tierra. Tienen ustedes las posibilidades de simular la Y neutro y Y flotando, o sea, Y sin ningún tipo de conexión. Entonces nosotros ahora vamos a escoger YG. De hecho, para efectos prácticos, desde la simulación que vamos a hacer ahorita, cualquiera de las tres anteriores hubiese servido. Vamos a dejar esta, que es la que usualmente trae Simulink por definición. Lo otro que necesitamos implementar o introducir como dato es el valor de la impedancia, pero como ustedes ven acá, la información que se nos está pidiendo no pareciera ser concordante con la impedancia. Eso lo podemos resolver simplemente desmarcando esta casilla que está acá. Cuando ustedes quiten esta marca, van a ver que los títulos de estas dos casillas pasarán a ser resistencia de la fuente e inductancia de la fuente. ¿Ven? Efectivamente, resistencia, inductancia. Entonces ahora sí podemos hacer la introducción de los datos que nos está pidiendo. Vean que la impedancia del generador no posee resistencia, entonces la resistencia vale 0 y luego nos pide la inductancia en henrys. Nosotros tenemos impedancia, entonces aquí es bueno aclarar que Simulink no trabaja con impedancias, él requiere elementos R, L y C, lo cual implica que todos los datos que haya que agregarle a Simulink tienen que ser en estos valores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar esta impedancia a inductancia. Eso se hace muy sencillamente a través de la división de la impedancia reactiva, que son 10 J ohmios, o la reactancia reactiva 10 J ohmios, entre 377 rayanes sobre segundo, que es la frecuencia angular, en este caso 2 pi f 60 Hz. Eso nos da 26.5 milihercios. Entonces procedemos a colocar aquí 26.5 milihercios y ya tenemos entonces inmediatamente completado los datos de la fuente. De hecho, cuando le dé aquí OK, van a ver cómo desaparece la resistencia, puesto que dijimos que era 0, ¿no? Efectivamente, ¿no? Nada más tenemos una inductancia. Bien, seguimos entonces ahora con los elementos asociados a la línea de transmisión. La línea de transmisión, como ven acá, es una impedancia de valor resistivo 1 y de valor reactivo 2J. De nuevo, al pasarlo por la transformación a inductancia, tenemos 2 entre 377, 5.3 milihercios. Entonces abrimos la caja o el icono, nos ubicamos acá y primero que hacemos es, en donde dice branch type, cambiamos a RL porque no tenemos capacitancia en serie. Y luego de eso, pues introducimos los respectivos valores. Primero la resistencia, que es 1 ohmio, queda igual, y la inductancia sería 5.3 milihercios. Cuando yo le dé OK, ustedes van a ver como aquí desaparece el capacitor y queda un elemento completamente RL, tal cual como indica branch type. Efectivamente. Bien, solamente entonces nos faltan las tres cargas. Para ello vamos a entonces comenzar por la primera.
Noten que en este caso la caja tiene el nombre del elemento que pertenece, C1, carga 1. De nuevo es un elemento RL solamente, colocamos RL y agregamos los valores. Esta estaba modelada en Y, su resistencia corresponde a 65 ohmios y su inductancia corresponde a 55 ohmios, pero dividido entre 377 radianes sobre segundo nos da 145.9 milihenrios. Lista la carga número 1, vamos con la carga número 2. Aquí está la identificación de la carga número 2. Vamos a buscar el elemento. Noten ahora la carga 2 está modelada en delta. Como el sistema es balanceado, nosotros sabemos que para pasar la delta a Y, simplemente lo único que hay que hacer es dividir la impedancia delta entre 3. Entonces en este caso la resistencia sería 450 entre 3, 150 ohmios. La inductancia sería 360 J ohmios, que es la reactancia, la dividimos entre 3 y después a ese resultado lo dividimos entre 377 radianes sobre segundo y nos da 318.3 milihenrios. 318.3. La capacitancia no nos interesa porque esto es un elemento RL nada más. Listo. Entonces ya tenemos, como pueden ver ustedes, las dos cargas primeras listas. Nos faltaría solamente la tercera. Doble clic al icono de la carga 3. Y ahora procedemos entonces a agregar los respectivos valores. Z de carga 3, esta también estaba en Y, 75 ohmios. Y la inductancia corresponde a 60 ohmios entre 377 radianes sobre segundo, nos da 159.2 milihenrios y es un elemento RL. Listo. Ok, señores, en este momento tenemos completamente construido el sistema con los valores adecuados. Quizás es un momento oportuno para grabar el respectivo ventana de simulación, ¿no? Eso lo hacemos escribiendo File, Save As y le asignan el nombre que ustedes quieran. En particular vamos a escribir prueba. Esto será grabado como un elemento de Simulink en el directorio MATLAB, ¿no? Ustedes pueden cambiar el directorio si quisieran ponerlo en otro lado. Al darle guardar, inmediatamente aparece aquí el nombre prueba y ya tenemos listo nuestro sistema a simular, está salvado. Bien, este es el momento entonces, una vez que tenemos ya todo implementado, de la simulación en régimen fasorial del sistema. ¿Cómo hacemos eso? Volvemos a abrir el menú de Simulink. Regresamos al menú principal de SimPower Systems. Y ahora fíjense que en el menú principal aparece una ventana que se llama Power Guide. Bueno, esta icono, perdón, más que ventana, lo vamos a arrastrar hasta nuestra ventana de simulación, como lo hemos hecho antes. Arrastramos el elemento, lo colocamos en una esquina y fíjense que al hacer eso nos aparece en la ventana de simulación la palabra Continuous. ¿Qué significa esta palabra? Esto significa que Simulink, de manera natural, lo que hace es resolver las ecuaciones diferenciales que gobiernan el comportamiento de este sistema. En consecuencia, si tú intentaras hacer una simulación ahorita, lo que él intentaría es justamente encontrar las respuestas en el tiempo de voltajes corrientes en todos los elementos del sistema. Como sabemos, a nosotros no nos interesan las respuestas en el tiempo, porque obviamente son sinusoidales. Todos van a ser sinusoides con amplitudes y desfasajes distintos. Nosotros estamos más interesados en la respuesta fasorial. Para poder entonces obtener la respuesta fasorial en lugar de la respuesta en el tiempo, en el dominio del tiempo, tenemos que darle un doble clic a este icono que dice Continuous. Al hacer esto, inmediatamente nos aparece un submenú nuevo y dentro de estas posibilidades, la primera habla de la configuración de los parámetros de este sistema. Efectivamente hacemos clic ahí y noten ustedes que nos aparece una nueva ventana donde nos habla de, como primera etapa para entrar datos, Simulation Type, nos habla de Continuous, y si ustedes le dan a la pestaña encontrarán que al final la última opción es la opción identificada como Phasors. Al darle Phasors, el próximo punto que nos piden por supuesto es la frecuencia a la cual queremos hacer el cálculo y ya aparece por default 60, lo dejamos listo, le damos a OK y ya tenemos entonces, ahora sí, vean, cambió a Phasors la palabra que existía antes en la ventana y ahora estamos completamente listos para hacer la respectiva simulación del sistema.
Bueno, ¿cómo finalmente obtenemos entonces voltajes y corrientes que circulan por todo el sistema desde el punto de vista fasorial? Muy sencillo. Nos ubicamos en la segunda opción, en la que le sigue a la que usamos antes, se llama Steady State Voltage and Currents. Al hacer un clic, vean ustedes cómo aparece inmediatamente una palabra, measurements, medidas, y aparecen todas los que estamos viendo a continuación. Una salvedad que hay que hacer acá, vean que nosotros acá, según lo que dice aquí en unidades, estos valores están representados en términos de unidades pico, valores pico. Queremos verlo como valores RMS, que es lo que corresponde con los fasores, entonces escogemos la opción RMS Values. Fíjense cómo cambian los valores y entonces ahora tenemos inmediatamente todas las cantidades tal cual como esperamos tenerlas a la hora de resolver un problema fasorialmente. Vamos a explicar un poquito lo que significa esto para que quedemos claros. La letra U significa medición de tensiones, ¿no? Entonces vean ustedes que las primeras tres mediciones corresponden a UA, UB y UC del elemento B1, que es la barra 1. Es decir, estas tres mediciones corresponden a las tensiones fase neutro A, B y C de la barra 1 del sistema. Como se dan cuenta, como el sistema está balanceado, como es lógico, las tres tensiones son iguales y desfasadas 120 grados entre sí. De manera análoga, el otro set de mediciones, identificados como 4, 5 y 6, corresponde a las tensiones fase neutro de la barra 2. De nuevo, las tres tensiones corresponden a un sistema balanceado, son idénticas, y sus ángulos de desfasaje entre sí están apartados 120 grados, como corresponde. Finalmente nos aparecen dos bloques de mediciones de corrientes, IA y B y C, IA y B y C, pero de la barra 1 y la barra 2. Bueno, como se dan cuenta, en este caso particular, las corrientes son igualitas, los módulos son idénticos y los ángulos son repetidos, ¿no? O sea, primero menos 50,22, menos 170,22, 69,78 y después se repiten. Claro, esto es lógico, puesto que si ustedes ven el diagrama, digamos, unifilar, notarán que efectivamente la corriente que sale desde la fuente se mantiene imperturbable hasta llegar a la barra 2. No hay ningún elemento en paralelo antes de la barra 2 que permita un drenaje de corriente. En consecuencia, toda la corriente que pasa por acá es exactamente igual. Por esa razón, la corriente medida por la barra 1 y por la barra 2 son idénticas. Como un comentario adicional, es importante que ustedes sepan que el sentido de la medición de las corrientes lo establecen las letras ubicadas en las barras. Más específicamente, la medición es tomada con sentido positivo en la letra mayúscula y con sentido negativo en la letra minúscula. Es decir, se supone que en estas mediciones que tenemos aquí registradas, el sentido positivo fue entrando a la barra 1 y entrando a la barra 2 respectivamente. Bien, entonces con esto ya nosotros somos capaces de simular lo que sería básicamente las tensiones nodales y las corrientes, ¿no? Si tú quieres poner más elementos en el sistema, pues por supuesto deberías agregar más barras de medición para que sean reportadas dentro de la posibilidad de medición de voltajes y corrientes en régimen estacionario. Ahora hay otro aspecto que me gustaría mostrarles que también tiene bastante interés para nosotros, que es el hecho de que ahora, ya con lo que sabemos hacer hasta ahora, somos capaces de medir voltajes y corrientes en el sistema. Ahora, por ejemplo, quisiera yo medir las potencias inyectadas por los generadores. Bueno, es claro que con los valores de voltaje y corriente que tengo, simplemente con un cálculo muy sencillo podría calcularlas. Sin embargo, MATLAB Simulink me permite también calcular potencias de manera muy sencilla. ¿Cómo haríamos en este caso? Bueno, de nuevo tenemos que regresar a la ventana de Simulink, que es la que tenemos acá. Estamos en el menú principal de SimPower Systems. Y ahora nos vamos a ir a el menú que dice Extra Library, este que está acá. Le damos un doble clic, entramos y vean que aparecen ahora 5 submenús nuevos, dentro del cual nos interesa el que dice Phasor Library. Entonces le damos un doble clic acá y nos aparecen 4 cajas. De estas 4 cajas, la que nos interesa es la que dice Active, Three-Phase, Active and Reactive Power. Entonces lo arrastramos hasta nuestra ventana de simulación y esta cajita lo que hace es que produce la P y la Q trifásica de un elemento a partir de los valores de voltaje y corriente trifásicos recibidos por él. Entonces fíjense acá, deben entrar ahora los valores de voltaje y corriente medidos por cada una de las barras para representar los valores de potencia.
Como ustedes recordarán, estos tres, el signo de BABC y ABC eran los que antiguamente habíamos borrado. Entonces, si tú los tuvieses activos ahorita, sacabas simplemente un cable y conectabas a cada uno de estos elementos. Pero esto, claro, nos hacía complicado la construcción del sistema en la medida que hubiesen más de 2 barras. ¿Qué es lo que uno hace en estos casos particulares? Pues bueno, sin necesidad de usar eso, recuerden que nosotros utilizamos en el caso de la barra 1 dos variables auxiliares llamadas B1 e I1, donde están almacenadas justamente BABC e IABC. Entonces, para traer esos valores a la caja y meterlos, lo que tenemos que hacer es regresamos al menú Simulink y ahora nos vamos a ir al menú principal, pero no de SimPower System, sino de Simulink. Para ello subimos hasta la primera opción, Simulink, y vamos a buscar el submenú identificado con el nombre de Syncs, que es este que está acá. Al dar clic en Sync, inmediatamente fíjense cómo aparecen aquí nuevos elementos del que nos interesa, por ejemplo, el display. Vamos a arrastrar un display hasta nuestra ventana de simulación. Con esto podemos visualizar la información calculada por nuestra cajita para calcular el cálculo. Fíjense que acabo de unir la salida de la ventana del icono para calcular la potencia activa con el display, ya quedó conectado. Y ahora nos falta agregar simplemente las mediciones en términos de las variables que establecimos acá arriba. Para ello, de nuevo, ubicándonos en Simulink, ahora nos vamos a desplazar hasta el submenú que se llama Signal Routing, este que está acá. Al dar doble clic, aparece una nueva posibilidad o un conjunto de posibilidades distintos de donde vamos a sacar el icono que dice From. Entonces este lo arrastramos hasta nuestra ventana. Podemos ahora cerrar la ventana de Simulink, no nos interesa en este caso. Y ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a copiar acá, luego unimos From con BABC y hacemos la copia como hicimos antes, botón derecho del mouse presionado, lo soltamos, unimos acá. Vamos a separar un poquito para que se vea un poco más presentable. Y ahora nos introducimos dentro de cada una de estos iconos y escribimos ahora B1 E y 1, que son las variables que, como vimos, habíamos puesto nosotros originalmente a las mediciones. ¿Ven? Y tenemos B1 E y 1, que son las mediciones asociadas a la barra 1. Ahora, cuando yo haga la simulación, ¿qué información va a aparecer aquí en este menú display? Va a aparecer en este caso la P y la Q inyectada. Acuérdense que la corriente está siendo medida inyectada sobre la barra 1. Entonces la P y Q medida son la P y Q inyectada por el generador a la barra 1. Noten en este caso particular que la barra 1 sin duda alguna corresponde al resto del sistema. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo con este cálculo es que en esta display van a aparecer la P y la Q inyectada por el generador a todo el sistema, ¿no? ¿Cómo simulamos ahora? Bueno, fíjense que ya no es la simulación que nosotros habíamos hecho antes, era básicamente presionar acá, ahora no. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente darle aquí a el botón de comenzar simulación. Aquí él va a simular 10 segundos, lo cual sin duda es exageradamente un tiempo muy elevado. Vamos a reducirlo antes que nada a 1 segundo, que es mucho menor. Grabamos de nuevo nuestro este programa. Fíjense que inmediatamente se borró, se escondió el menú de fasores y ahora le damos acá para ejecutar simulación. Entonces fíjense como inmediatamente me aparece un valor acá y me aparece una indicación de que falta otro valor. Claro, son dos valores los que deberían aparecer y no uno. Entonces, para que aparezcan los dos, nos paramos sobre, o sea, le damos un clic al display. Fíjense que aparecen 4 puntos en la esquina y sobre cualquiera de ellos pues estiramos para que aparezcan, como ven ustedes, las dos señales, ¿no? Entonces ahora tenemos las dos señales del sistema. La ventana de arriba corresponde a P, la ventana de abajo corresponde a Q. Vean que dice 1882 E a la 8. O sea, en este caso particular, estamos hablando de por 10 a la 8, o sea, estamos hablando de cientos de megavatios. Entonces, una manera más sencilla de verla para evitarnos estos por 10 a la 8, sabiendo de antemano que por el nivel de voltaje que estamos trabajando, la potencia solo puede ser medida en megavatios, lo podemos solucionar simplemente regresando a nuestra ventana de Simulink. Ahora nos ubicamos dentro del menú principal de Simulink en la que dice Math Operations
Y aquí vamos a sacar esto que se llama gain, ganancia, lo vamos a pegar hacia nuestro sistema. Cerramos de nuevo nuestra ventana de Simulink, no nos interesa. Y ahora vamos a agregarle la ganancia aquí en serie entre la caja de PIQ y el display. Fíjense que con simplemente arrastrarla y ponerla sobre el conductor, sobre el cable de señal y soltarlo, inmediatamente queda correctamente adherido esta ganancia al sistema. Era equivalente a que borraras el conductor y hicieras la construcción completa. Ok, esta ganancia lo que está haciendo es simplemente multiplicando la señal que viene acá por este valor. En este caso vienen dos señales, así que las dos señales serán multiplicadas por este valor. Nosotros queremos representar las mediciones acá. Vamos a escribirlo en megavatios. Perdón, más que megavatios, diríamos que para ser más consistente sería MVA, para que sea la multiplicación de voltios por amperios. Entonces nos paramos acá y escribimos 1 entre 1 a la 6. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Bueno, lo que estamos haciendo es que las señales que salgan de acá serán divididas por 1.000.000, que corresponde a un megavatio, y en consecuencia lo que nos dará en la ventana final de salida es valores de MVA. Vamos a correr de nuevo y verán ustedes como ahora cambiaremos este valor y este valor por 188 y por 161.2 en este caso. Ahí lo tienen. Entonces ahora lo que tenemos digamos en la pantalla representa la potencia consumida por el sistema completo, ¿no? Medida a través de esta simple ventana. Entonces si yo quiero ver los fasores, ejecuto acá phasors, de nuevo, doble clic, y en esta ventana damos clic a Steady State Voltage and Currents. Ahí están los fasores completos. Y si yo quisiera ver la potencia, pues ejecuto acá y tengo la expresión de la potencia en el circuito. Bien, a modo de ejercicio, y con eso terminaríamos el video por hoy, vamos a calcular las potencias en las cargas que tenemos acá. Fíjense que eso en principio no es posible hacerlo de manera independiente, puesto que la corriente que pasa por cada una de las cargas yo no la conozco. Conozco es la corriente total, pero no cada una de las que ve la carga por separado. Entonces, para poder hacer la medición correcta de las potencias, deberíamos agregar entonces 3 barras nuevas en cada una de las cargas para poder consecuentemente medir corrientes de forma independiente y en consecuencia luego a partir de eso calcular las respectivas potencias. Bueno, vamos a hacer eso. Primero que nada entonces procedemos a estirar un poquito las cargas hacia abajo para que tengamos espacio para las nuevas mediciones. Ahí está. Luego a partir de eso marcamos todos los conductores, los borramos por ahora. Y ahora copiamos efectivamente nuestra barra de carga de manera de producir 3 nuevas barras, ¿no? 3 nuevas barras de medición. Entonces aquí tenemos barra 3, barra 4 y barra 5. Ahí están las 3 cargas. Nos haría falta para comodidad en el dibujo rotarlas. Para rotar, recuerden, le damos clic derecho al icono. No se ve en este caso porque la pantalla está cortada abajo, pero si ustedes siguen bajando en este menú, hay una opción que dice Format. Al pararse sobre Format, aparece de nuevo una ventanita que tiene una opción que dice Rotate Block. Y dentro de Rotate Block está Clockwise. Al tú presionar esa opción, se rota la pantalla así. De hecho, vamos a borrar, que es más sencillo de hacer. Tenemos un solo elemento acá, copiamos y copiamos, y entonces es mucho más sencillo hacerlo así, ¿no? También por comodidad vamos a rodar esto un poquito a la derecha para que quede un poco mejor distribuido. Ahí está. Entonces una vez que tenemos esto, pues procedemos a hacer lo que habíamos hecho antes, ¿no? A la unión en paralelo de las 3 cajas. Ahí está. Luego hacemos lo propio con las fases restantes. Y finalmente nos preocupamos entonces por la unión de la parte inferior a las cargas, ¿no? Que sería entonces acá, perdón, acá, muy bien.
Estamos listos. Ahora lo único que faltaría es simplemente meterse dentro de cada una de las cajas y justificar el hecho de que vamos a medir corriente. Fíjense que aquí no me interesa medir, por ejemplo, el voltaje, porque solo quiero saber cuál es la corriente. Voy a llamarla I de carga 1. De igual manera me coloco acá, le digo que no quiero medir voltaje y coloco I de carga 2. Y finalmente me paro aquí en la barra 5 y escribo no quiero medir voltajes y de carga 3. Ahora sí tengo completamente medidas de las tres corrientes de cada carga. De hecho, si ahora yo ejecuto la simulación, vean cómo inmediatamente aparecen ahora dentro de las medidas aparece barra 3, que sería la carga 1, aquí están las tres corrientes, barra 4 la carga 2 y barra 5, aquí se ve, ¿no? Barra 3, barra 4, barra 5, la barra 3 es la ID de la carga 1, aquí está, la ID de la carga 2 es la barra 4 y la ID de la carga 3 es la barra 5, aquí están, vean, tres valores de corriente completamente distintos, donde podría ser fácil de corroborar que si ustedes suman estas tres, pues debería dar esto que está aquí arriba, ¿no? Bien, eso desde el punto de vista fasorial, pero yo estoy interesado ahora en calcular las potencias para, por ejemplo, poder hacer un flujo, un balance de potencia. Entonces lo único que hay que hacer aquí ahora es estiramos un poco la pantalla para que nos quepa todo el sistema y vean lo que hacemos. Vamos a copiar exactamente este elemento 3 veces. ¿Cómo hacemos la copia? Como lo hemos hecho antes, solo que ahora hay que marcar todo para no tomar cada elemento por separado. Entonces, primero que nada, seleccionamos con el botón izquierdo del mouse, lo dejan presionado y marcan todos los elementos que quieren copiar. Fíjense que todos aparecen marcados, ¿no? O sea, con unos puntos negros en sus esquinas. Una vez que haces eso, te paras encima de cualquiera de los iconos que lo conformen, botón derecho del mouse, lo dejas presionado y arrastras hacia abajo. ¿Ven? Tenemos la copia. Lo queremos hacer 3 veces, una segunda copia y ahora una tercera copia. Ahí está. Ya tenemos ahora MBA1, MBA2, MBA3. Fíjense que todo ha sido triplicado. Bueno, yo quiero que en estas cajas aparezcan básicamente las potencias consumidas por estas tres cargas. Entonces lo único que hay que hacer simplemente es ahora cambiar en estas etiquetas los valores de voltaje y corriente que nos interesan. Obviamente acá, como vamos con la carga 1, iríamos con el voltaje en la barra 2 y de carga 1. Luego aquí iríamos con B2 otra vez, que es el mismo voltaje, pero ahora aquí sería la señal IC2. Y finalmente acá tendríamos también el voltaje en la barra 2, pero la corriente corresponde ahora a la carga número 3. Bien, señores. Entonces ahora lo que tenemos que hacer simplemente es hacer la ejecución de la simulación acá, donde dice Start. Y ven, inmediatamente tenemos entonces las potencias de todos los elementos. O sea, fíjense, esta que está acá es la potencia inyectada por el generador al sistema, como dije antes, 188 megavatios con 161.8 megavoltios reactivo. Luego tenemos acá este elemento asociado a la carga número 1. La carga número 1 está consumiendo 77 megavatios con 65.17 megavoltios reactivo. Seguidamente nos vamos a la carga 2. La carga 2 está consumiendo 34 megavatios, 34.92 megavatios con 27.94 megavoltios reactivo. Y finalmente la carga 3, que es esta que está acá, está consumiendo 69.82 megavatios con 55.87 megavoltios ampere reactivo. A modo final de comprobación, ustedes pueden darse la tarea de sumar estos tres elementos. Yo lo voy a hacer con una calculadora particular que tengo. No necesariamente tiene que ser una que ustedes tengan, cualquiera sirve. Esto simplemente es un ejemplo. Y vamos a proceder entonces a sumar todos los elementos para que ustedes corroboren que efectivamente se cumple el balance de potencia, ¿no? Aquí está. Entonces rodamos un poquito la ventana a la derecha y tenemos ahora sí la calculadora acá. Entonces comenzamos, ¿no? Punto número 1. Tenemos entonces 77.01 con luego sumamos 34.92
y finalmente 69.82, que son las tres potencias activas, ¿no? Vean ustedes, 189.75 contra 188.2. Evidentemente, ¿dónde está la diferencia? En estas pérdidas que están acá, vean que son muy pequeñas, totalmente lógico lo que está pasando. Y ahora vamos a corroborar lo que está pasando con la Q, ¿no? Tenemos en primer lugar 65.17, luego tenemos 27.94, la de la carga número 2, y finalmente tenemos 55.87. Sumamos 148.98, que también es evidentemente muy cercano a este valor, puesto que recuerden que la reactancia aquí era más grande que la resistencia, con lo cual las pérdidas son mayores. Bueno, como pueden ver, esta es una manera muy sencilla que tienen de simular los sistemas eléctricos de potencia utilizando la herramienta MATLAB Simulink, donde pueden obtener tanto las respuestas fasoriales como las respuestas de potencia del circuito. Aquí tenemos finalmente, ya para concluir el video, los fasores del sistema y las potencias del circuito. Bueno, espero que haya sido de su provecho este video, y cualquier cosa pues me consultan en clase o me mandan un email.